Entonces, nuevamente bienvenidos a este primer encuentro CIPAS, generado desde el curso de microbiología, bajo la tutoría del docente Carlos Julio Flores Ardila, quien les habla. Entonces, comenzando con este primer CIPAS, que yo lo denominé, digámoslo así, diseñando reseñas basadas en artículos científicos. La intención también va en aclarar algunas cosas que se debe tener en cuenta para poder dinamizar de una manera más chévere, por decirlo así, el curso. Entonces, en primera instancia, para este encuentro vamos a hablar de tres cositas. Uno, de cómo confirmar asistencias a los CIPAS, ¿vale? De ahora en adelante, pues, ya no se va a rotar lo que le llaman el enlace de asistencia, sino que simplemente ustedes a partir del campus, ¿cierto? Nosotros como tutores ofertamos los CIPAS y ustedes mismos van a decidir si van a asistir o no, ¿vale? Por otra parte, el Teams, digámoslo así, tiene la opción para que el docente pueda descargar la asistencia, ¿vale? Entonces, por esa parte ya se está dinamizando el listado de asistencia, dejar de compartir enlaces, sino más bien ir directamente al campus, que ahorita vamos a hacer como una especie de ejercicio. En segunda instancia, pues volver a recapitular, ¿cierto? O explicarles qué es una reseña, cómo se va a desarrollar una reseña, ¿cierto? Cómo se estructura. A pesar de que ya dentro del anexo y dentro de la guía de realización de reseñas ya está especificado el paso a paso, ¿cierto? Entonces, pues acá el propósito es explicarle nuevamente cómo debería ir, ¿vale? Ya que he estado revisando algunos avances y pues la verdad sí tenemos algunos errores. Digámoslo así, no son tan complejos, pero sí son como más estructurales que de forma. Y por último momento, pues sí generar el espacio por si tienen alguna duda que se presente al momento, o mejor dicho, a la fecha correspondiente pues al curso de microbiología. Entonces, pues ya teniendo en cuenta los momentos que vamos a tener, doy inicio a la primera, que es confirmar las asistencias. Entonces, pues aquí yo les comparto como una especie de paso a paso. Entonces, de ahora en adelante, ustedes, ¿dónde van a poder visualizar la asistencia a los IPAs? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando lleguen al campus, ¿cierto? Se loguean común y corriente con usuario y contraseña. Y cuando ustedes se ubiquen en mis cursos, ustedes tienen que revisar la sección que dice CIPAS. Y a partir de allí, en este caso, como yo se los asigno a ustedes, no van a tener que buscarlo, simplemente se le va a asignar inmediatamente el CIPAS, ¿cierto? En donde se les estipula qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? En este caso, pues lo que estamos realizando hoy o lo que vamos a realizar hoy, diseñar reseña de artículo científico, y vienen las especificaciones. Entonces viene la temática, viene la jornada, ¿cierto? Lo ideal es que sea 1 hora. Sin embargo, pues yo amplío a las 8:30, pues por si surge alguna duda y pues si se alarga un poco más la dinámica. Pero de por sí los CIPAS es para una hora de duración. Y a partir de allí también ustedes van a encontrar el enlace. Entonces, esto ustedes lo pueden copiar y pegar en Google, ¿cierto? En el buscador Google, y a partir de allí pues ya ingresar al Microsoft Teams, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, les explico más o menos, aunque en mi caso no se va a ver, digámoslo así, de manera como ustedes lo pueden visualizar. Permítanme un momento. Venimos acá. Mira, cuando ustedes ingresen, ¿cierto? Van a mis cursos virtuales, y cuando vayan a mis cursos virtuales, inmediatamente ustedes van a encontrar esta plataforma, esta ventana se les va a abrir. Entonces, aquí en esta parte que dice Círculos de Interacción y Participación Académica y Social, ahí ustedes van a encontrar la información. Entonces, por ejemplo, en este momento, ustedes ya debieron usar la inscripción. Entonces, en este caso, ¿cómo yo sé quiénes se inscribieron? Entonces, permítanme un momento, ya les digo cómo sé quiénes se inscribieron. Vengo aquí.
Y para dentro de 8 días, ya les asigné la otra. Entonces, mire, en este momento yo puedo reconocer quiénes son los que confirmaron la asistencia. Entonces, por ejemplo, está Diana Bejarano, Nicole Castillo. Entonces, aquí con esta parte yo más o menos sé con qué población podría contar, porque me confirmaron la asistencia, el CIPAS, ¿vale? Lo ideal es que estemos aquí todos, porque estos espacios es para aclarar dudas, por si tienen alguna dificultad que se presente, pues entonces buscar la manera de darle solución, a pesar de que yo estoy usando muchísimo lo que es el correo institucional y mensajería interna. Mensajería interna, yo estoy atendiendo bastante las situaciones que ustedes tengan o presenten, ¿vale? Yo procuro siempre responderle a más tardar 24 horas. O sea, dentro de 24 horas yo procuro responderle lo más pronto posible, ¿vale? Entonces, esto frente a la primera parte, no sé si tengan dudas, preguntas, alguna inquietud frente a ello. Listo, por lo que veo, entonces no quedó claro esa parte de los IPAs. Entonces, ahorita sí vamos con la siguiente parte correspondiente a cómo realizar una reseña. Entonces, recordemos que una reseña es como si nosotros fuéramos a recomendar algo, ¿cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, ven esos influenciadores, ¿cierto? Pues esos influenciadores para que puedan recomendar cosas, pues necesitan hacer una reseña. Entonces allí es donde ustedes van a encontrar que ese influencer pues les va a presentar el producto, ¿cierto? De manera creativa, ¿cierto? Para llamar la atención y a partir de allí generar una opinión personal frente a la experiencia que ha tenido con ese producto, ¿cierto? Entonces ellos tienden a veces hasta incluso grabarse mientras se aplican o consumen el producto. Entonces, lo mismo ocurre con una reseña de artículo científico. Solamente que aquí el propósito es esencialmente evaluar de manera crítica y resumida el contenido y la importancia del artículo original. Entonces, aquí en una reseña solamente se realizan 3 pasos. Se genera una introducción, se genera un desarrollo y se genera una conclusión. Entonces, en la parte introductoria van todos los datos bibliográficos, va la tesis y la opinión del autor de la reseña, ¿vale? Por otro lado, tenemos el desarrollo, que aquí es donde el autor profundiza un poco más esa opinión, dando ejemplos, generando citas textuales del artículo, ¿cierto? Como generando ese debate entre él mismo y pues también frente a las posibles preguntas que pueda tener un lector que vaya a realizar esa reseña. Y por último, tendríamos pues ya la opinión resaltando las ideas del artículo, que ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, aquí, en este caso, les traigo un ejemplo a colación, ¿cierto? Mire, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, aquí vienen todas las estructuras que les acabo de mencionar. Entonces, para que visualices la organización textual de una reseña crítica, a continuación nos van a mostrar una reseña crítica que viene del libro Cómo leer la ciencia para todos. Entonces, aquí hablamos de géneros discursivos de Margarita Alegría, perteneciente a la colección. Bueno, aquí está dando toda la información. Entonces, el colesterol, lo bueno y lo malo. En este caso, este es el título del artículo. Mira, aquí en este caso lo está citando y en la parte de abajo aparece Victoria Tudela, el colesterol, lo bueno y lo malo, y aparece toda la información de la cita, ¿vale? Entonces, en una reseña, pues es normal visualizarlo en forma de párrafos, ¿cierto? Como un escrito lo más corto posible. Sin embargo, pues aquí en la reseña no hay, digámoslo así, un límite de hojas para poder desarrollar esa reseña.
Puede ser de una cuartilla, 2 cuartillas, ¿cierto? En este caso tenemos que es de 1, 2, de 3 cuartillas, ¿vale? Frente al ejercicio que nosotros les estamos planteando, ¿cierto? Ya nosotros le damos una estructura, ¿cierto? Del artículo. Entonces, permítanme, abro aquí la estructura del artículo, de la reseña, perdón. Entonces, aquí, desde la red de cursos, de una vez damos la estructura, ¿cierto? Entonces, en este caso, el título. Y eso es una de las cosas que he podido visualizar. Aquí mismo en la guía nos está diciendo copiar textualmente el nombre del artículo que leyó y sobre el cual se va a desarrollar la reseña. Es decir, que en este primer cuadrito lo que debe de ir es el nombre original, ¿cierto? Entonces aquí debe de ir este titulito, debe de ir en esta primera sección. No lo podemos traducir, ¿vale? Porque, digámoslo así, la intención de esto es mirar de cuál es la fuente, ¿cierto? Original de la información. Porque para eso después nosotros pedimos el enlace DOI y la URL. Entonces, acá en este caso, la URL en donde se va a encontrar la información, ¿cierto? De manera electrónica, y el DOI pues se enfoca más que todo hacia la parte de la revista. Sin embargo, pues todo depende de la situación. ¿Qué más podremos encontrar? Los autores del artículo, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, los nombres de los autores del artículo, resultados de investigación. Entonces, ahorita les muestro un ejemplo de cómo se debe desarrollar esa parte de los autores del artículo. Otra de las cosas que también pude visualizar fue la parte del nombre de la revista. Recuerden que una cosa es una revista y otra cosa es una sociedad científica y otra cosa es lo que le llaman una revista electrónica o una base de datos, ¿vale? Entonces aquí vemos que la revista, digámoslo así, es como si fuera, por ejemplo, la revista Semana, ¿cierto? Entonces, a pesar de que Semana tiene también una página digital, ¿cierto? En este caso, pues, es probable que se llame de otra forma. Entonces, aquí en este caso ya les muestro un ejemplo de qué es una revista, qué es una base de datos, ¿vale? Y qué es una sociedad científica. El año de publicación, no confundirla con el año de recepción o el año de aceptación. De por sí los artículos a veces tienden a decir, bueno, se recibió o se aceptó en el 2023, pero se publicó en el 2024. Entonces, en este caso se pondría el año 2024, ¿vale? Por otra parte, el DOI. El DOI es toda la URL, no solamente los numeritos, 10.1037.0003, no solamente eso, porque resulta que la persona que vaya a visualizar le da clic en el enlace e inmediatamente le va a enviar hacia donde está publicada el artículo. Entonces, él va a verificar si en realidad fue en ese año de publicación, si en realidad se hizo en esa revista que se está mencionando acá, si en realidad son estos los nombres de los autores del artículo y si en realidad ese es el nombre original, ¿vale? Eso en cuanto a la parte de estructura de los datos bibliográficos. Ya en esta parte, objetivos, metodología, juicio personal, ya esto vendría siendo el desarrollo de la reseña. Entonces, los objetivos, esos se pueden leer directamente en el artículo, ¿cierto? En este caso, pues, en algunos artículos toca ser un poco más analítico frente a lo que se hizo en la investigación, porque en algunos casos estaba leyendo que no se da, o sea, no se da como una pauta en donde diga, bueno, el propósito de esta investigación fue fue determinar, fue desarrollar, fue evaluar, ¿cierto? Entonces aquí es donde juega un poco la información implícita
que está dentro del párrafo, ¿cierto? Pero no está de manera detallada, no está de manera explícita. O sea, no se puede ver dentro de la lectura, sino que se tiene que ir un poco más al fondo para poder comprender cuál es el propósito del artículo, o en este caso, la investigación. Otra de las cosas, metodología. En la metodología, ustedes en los artículos van a encontrar unas secciones en negrilla. ¿Qué quiere decir? Que esas fueron las fases con las cuales se realizó el procedimiento. Entonces, acá en este caso, debemos tenerlas en cuenta para poder realizar bien el proceso de metodología. En el caso del juicio personal, yo sé que esto es la opinión de ustedes y es válida cualquier opinión. Simplemente aquí lo que yo estoy evaluando o estoy revisando es, digámoslo así, la estructura que tiene y la profundidad con la cual se desarrolla, que ahorita también les voy a mostrar el ejemplo para que ustedes más o menos comprendan por dónde se debe ir el juicio personal. Y por último, las conclusiones dice que son creadas por el estudiante, pero que sean diferentes a las del artículo. ¿Qué se quiere con esto? Que no copiemos y peguemos, simplemente que a partir de ese artículo podamos sacar información que consideremos relevante. Por ejemplo, yo que les estoy mencionando, que en las conclusiones nos basemos en los objetivos y nos basemos en el juicio personal. Por ejemplo, en el juicio personal podríamos agregar qué posibles falencias tiene la investigación, que hasta incluso en algunos artículos lo mencionan. Le dicen, por ejemplo, listo, resulta que estamos trabajando con aves de corral, ¿cierto? Pero resulta que necesitamos mirar la flora intestinal y pues este debe tener una microbiota base, ¿cierto? Pero resulta que esa microbiota se va desarrollando a través del tiempo. Sin embargo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la microbiota de los mamíferos, ¿cierto? Como es diferente, ¿qué pasaría si estuviésemos usando una colonia de esa colonia de microorganismos que crecen en mamíferos? ¿Será que va a pasar la misma situación con organismos que son de tipo ave? Entonces, ellos también lo confrontan, y eso creo, si no estoy mal, que es el artículo E, en donde lo menciona. Entonces, la intención es que ustedes generen esa reflexión frente a los artículos o a las investigaciones que les hemos planteado. Son, digámoslo así, artículos e investigaciones bien novedosas, ¿vale? Y ya vayamos directamente al ejemplo que yo les quiero mencionar. No sé si a la fecha tengan alguna duda, alguna pregunta, o si estoy yendo muy rápido. ¿Ninguna? Listo, entonces aquí le muestro el ejemplo de un compañero. Este compañero, ¿cierto? Eligió el ejemplo del artículo E. Vamos a ver si es esta. Bacillus. No, esta no es. Tratamiento oral en pollos. Respuesta inmune. No, esta utilizó electrotransformación. Miremos la C. Esta. Caracterización y electrotransformación de Lactobacillus crispus aislados desde el pollo, bueno, acá especifica, ¿cierto? Entonces aquí vemos el primer error del compañero. Entonces, en este caso, yo les pongo, aquí va el nombre del artículo original, entonces en este caso debe de ir literalmente esto. Entonces, esta información, copiar y pegar, ¿cierto? Por otra parte, artículo, autores del artículo.
Entonces, en este caso, listo, aquí lo toman primero los nombres, luego el apellido. Nombres, apellidos. Pero resulta que cuando vamos a hacer la reseña, va a ir al contrario. Primero va el apellido, separado por una coma, ¿cierto? Y luego va los nombres. Entonces, aquí en este caso debería ir primero Beasley, S.S, coma, Takala, T.M. coma, bueno, es como se pronuncia este, Renounen, coma, J. y así sucesivamente se va a poner, ¿vale? Listo, revista en la cual se publicó. Entonces, aquí en este caso, esto, Asociación de Ciencias Avícolas, pues tendríamos que mirar si en realidad es esa. Entonces, aquí en este caso me dice que es el nombre de la revista. En estos artículos, a veces lo tienden a poner en la parte superior. Vamos a ver. División del departamento. Mira, ese es el nombre de la revista. Inmunología y Biología Molecular. Esta es la revista. Ese es el nombre de la revista. Sin embargo, corroboremos aquí. Esta es la reseña número B, número C. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que aquí en este caso, Science Direct, lo que corresponde es una base de datos, ¿vale? Perdón, es una revista electrónica. Pero resulta que aquí, no, la revista es esta. La revista se llama Poultry Science, ¿vale? Ciencias avícolas. Entonces, para que por favor revisemos también esa parte. Entonces aquí, este es el nombre de la revista, Poultry Science, ¿vale? Por otra parte, vamos a mirar aquí el ejemplo. ¿Listo? Ciencias avícolas. No, porque esa es una asociación. Sí, mira, esa es la revista, que hasta incluso aquí está el dibujito de la portada. Entonces la revista se llama Poultry Science. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar acá? Ese es el nombre de la revista, me dice el volumen, ¿cierto? Y el número. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, en el volumen 83 de la revista Poultry Science, tenemos a este artículo, porque es probable, imagínense, este es el volumen 83, han pasado 83 ediciones de esa revista, ¿vale? Y que, por ejemplo, acá en este caso, es la primera que se publica en el año 2004. Entonces, por ejemplo, hay revistas que publican 4 veces al año, cada 3 meses publican una revista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el año en el que se esté trabajando, se van a encontrar 4 números. Entonces, por ejemplo, si esta revista publica cada 3 meses, ¿cierto? Tendría 4 números. Entonces sería volumen 83, número 1, que va en enero. Volumen 83, número 2, vendría siendo más o menos en marzo, abril. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces aquí vemos esta información. Esta es la página en donde se va a encontrar este artículo. Entonces, para tener en claro esa parte. El DOI, mira, aquí el compañero sí puso bien el DOI. Este mismo DOI, hasta incluso en la guía aparece. Mira, revista, el enlace DOI. Solamente es copiar y pegar al formato. Entonces, en este caso, la URL disponible. Entonces, aquí el compañero lo que hizo fue, a donde nos envió el DOI de la guía, lo que hizo fue copiar y pegar esta URL que aparece arribita. Entonces, inmediatamente lo anexamos y lo ponemos acá. ¿Vale? Por otra parte, los objetivos. Bueno, los objetivos también debemos analizar cómo se estructura.
Por ejemplo, un objetivo nunca inicia con una palabra como esta, es, ¿vale? Recuerden que un objetivo debe iniciar con una palabra en infinitivo, ¿cierto? Terminado con la palabra, con la sílaba ar, er o ir. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso el compañero tiene que eliminar esto y decir, garantizar la seguridad alimentaria mediante el control, investigación, caracterización y electroformación de esto, bla, 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 bla. Por lo menos aquí no es necesario ponerlo tan extenso. Debemos ser un poco más específicos, ¿vale? Aquí, proteger a los polluelos de la salmonela mediante la exclusión competitiva, logrando la inhibición del crecimiento de patógenos engordes. Mira, se sigue siendo demasiado extenso, ¿vale? Entonces debemos evaluar la situación para poder realizar bien el proceso, ¿vale? No sé si tengan dudas, preguntas. Bueno, por aquí creo que escribieron en el chat. Listo. Vamos a ver, aquí veo un mensaje de qué será. Ah, de la escuela. Entonces aquí tenemos esto. La metodología. Miremos a ver nuevamente la estructura. Dice, ¿cómo hicieron el trabajo que se presenta en el artículo? ¿Qué diseño experimental utilizaron? ¿Qué protocolos de laboratorio utilizaron? Todo está en la guía, todo está en el artículo. Toda esta información está en el artículo. La intención tampoco es copiar y pegar, ¿cierto? A pesar de que toda la información esté allí. Procurar ser lo más específico posible, ¿vale? Entonces, mire, por ejemplo, lo que yo les explicaba. Dice, aves y tratamientos. Entonces, aquí me imagino que especifica cómo hicieron el muestreo o cómo realizaron el tratamiento, en este caso, con aves. Entonces, recordarle que el tratamiento con seres vivos es diferente cuando estamos tratando a organismos o estructuras que no tengan que ver con vida o que no tengan vida como tal, pues los tratamientos van a ser diferentes. Entonces, aquí, en este primer párrafo para este artículo, pues me especifica la muestra, ¿cierto? Si son de 2, 3 años de nacido, si son de 4, 5 años, ¿cierto? ¿Cuántas muestras tomaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Esto es una parte como de descripción de la muestra. Entonces, mira, por ejemplo, aquí dice, la mitad de los pájaros recibieron alimentos o recibieron una dieta basado en soya y en maíz, ¿vale? Basado únicamente en soya y en maíz, que ellos lo llamaron control. Y la otra mitad, mira, y la otra mitad fue alimentada con la misma dieta, pero con probiótico Primalac. Entonces aquí, fuera de usar una dieta basada en maíz y soya, usaron el probiótico Primalac. Entonces, a estos que digámoslo así, usaron el probiótico, pues lo denominaron PROP. Entonces, aquí me dice, el peso y la alimentación o el consumo del alimento fueron recordados semanalmente. Entonces, al día 20, 32 aves fueron seleccionadas como cuerpo principal para cada tratamiento y mantener la misma dieta subsecuente al tratamiento y al muestreo. Entonces, aquí me especifica algo muy general. Después me dice, listo, como aquí tenemos el propósito, que es el que menciona aquí el compañero, ¿cierto? Mirar la seguridad y pues mirar la salmonela, ¿cierto? Esencialmente se centra en la salmonela. Entonces, aquí lo que hace es, en la primera fase es la preparación linfocítica, ¿cierto? Y realizar el análisis de flujo citométrico. Entonces, aquí me especifica cómo lo realizaron, ¿cierto? Y luego viene la siguiente fase, que es la infección con Eimeria y la producción de oocistos. ¿Dale? Entonces, aquí especifica cómo lo hicieron, cómo lo realizaron esencialmente. Luego me dicen que después de eso coleccionaron o recolectaron cera y lavado intestinal. Y el penúltimo, venga, mira, vamos a ver, sí, el penúltimo como fase que hicieron
fue encontrar el suero de anticuerpos y realizar los interferones gamma denominado ELISA. Y por último, lo que hicieron fue un análisis estadístico de la diferencia entre los tratamientos experimentales. Fueron testeados por un análisis de varianza usando un modelo mixto producidos por SAS y considerando una significancia de probabilidad de menor a 0,05, bueno, dice a menos de que sea anotado por otro. Entonces aquí vienen los resultados, que esos resultados incluso nos puede servir para poder dar nuestro juicio personal. Y las conclusiones no es decir, bueno, encontraron, dice, vamos a mirar aquí si mencionan algo. Mire, estos resultados demostraron un efecto inmunorregulatorio en la dieta probiótica a nivel de sistema inmune local en pollos de corral, ¿vale? Mejorando la resistencia en EA y racional para estudios de beneficios para los probióticos. Mirar un ratio, ¿cierto? Como una ración del uso de ese probiótico a base de lactobacilos. Entonces, la intención no es solamente copiar y pegar del artículo al formato, ¿vale? Que eso es lo que, digámoslo así, estamos evaluando en ese procedimiento. Si ustedes van a usar gráficas, referéncienla. Así, digámoslo así, estamos trabajando con el mismo artículo. Entonces, mira, yo aquí le menciono, falta poner esta parte, falta poner esta parte. El juicio personal, mire, por ejemplo, el juicio personal de este compañero fue bien interesante, porque él da una opinión personal. Entonces, aquí él ya encontró que el tema principal de ese artículo es la ingeniería genética. Entonces, pues paso a creer que él ya tiene conceptos básicos de esta ingeniería genética y empieza a dar una información personal. Te juega un papel de suma importancia en la investigación de diferentes agentes prebióticos buenos presentes en el cuerpo humano y animal y que son necesarios para una mejor digestión y aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, aquí especifica todo. Que en realidad es un buen juicio personal. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que no todas las investigaciones, pues, digámoslo así, las posturas no son buenas, ¿vale? O pueden hasta incluso en el mismo artículo mencionar, listo, realizamos esto, pero podríamos mejorar aquello. Entonces, podríamos también basarnos en eso. Si el artículo me dice ello, me dice eso, que bueno, realizamos este procedimiento, pero pudimos haber realizado algo mejor, agárrense de ahí y puedan dar su juicio personal. De decir, bueno, este artículo es interesante debido a que muestra las dos caras de la moneda, ¿cierto? Listo, realizaron este procedimiento con ingeniería genética, el cual realiza esos son los propósitos de la ingeniería genética, y aplicarlo a la avicultura actual, pues es algo interesante, ¿cierto? Para poder tal vez reconocer qué alimentos pueden favorecer mejor, ¿cierto? Potenciar mejor el sistema inmune de las aves. Y así, digámoslo así, en este caso él lo menciona, dice, ayudando a mitigar enfermedades infecciosas. Pero entonces también podríamos mencionar, listo, él hace eso, pero lo interesante del artículo es que muestra que también hay otra cosa que se puede encontrar, ¿vale? Y por último, las conclusiones. Entonces, aquí en este caso, yo les menciono que puede usar, reunir estos, ¿cierto? Unificar estos y estos dos. Unificarlos, pues, para que quede algo un poco más conciso, porque la estaba leyendo y, pues, lo de arriba se complementa con lo de abajo. Entonces, podríamos generar ahí una simple conclusión. Sin embargo, pues, siempre las conclusiones pues deberían ir arraigado a la cantidad de objetivos que ustedes encuentren. Lo ideal. Sin embargo, pues si ustedes consideran que pueden haber otras mejores, lo pueden hacer. Sin embargo, nunca olviden la opinión personal.
¿vale? Por ejemplo, si este artículo amplía o da el primer paso para poder seguir investigando sobre otros tipos de probióticos. No sé si ustedes tal vez ya tengan experiencias laborales con criaderos de aves o con criaderos de cualquier tipo de animal, pues ustedes lo podrían tener en cuenta ahí, que también es válido porque es experiencia de ustedes. Eso es como la estructura de una reseña de artículo científico. ¿Vale? No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Estaré atento. ¿No hay ninguna pregunta? Listo, entonces ya pasemos entonces a la última parte frente a las preguntas que tengan a la fecha. Ahorita sí entonces les doy el micrófono o les habilito, ya tienen habilitada, tienen la opción de abrir el micrófono para, para aclarar dudas que tengan. Listo, Wilson, entonces hagamos una cosa. Yo ahorita por el chat voy a enviarles entonces una especie de cuestionario para mirar más o menos qué fecha se podría o qué horario se podría usar para estos encuentros. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que como esto es bastante teórico, ¿cierto? Este curso es bastante teórico, ¿qué podríamos hacer? Yo estoy generando alrededor de 3 encuentros, uno para cada ejercicio. Lo mínimo que yo puedo hacer es realizar un encuentro por unidad. Sin embargo, pues yo sé que ustedes requieren bastante de acompañamiento, pues como para poder ir perfeccionando algunas cosas. Entonces, por eso estoy generando 3 encuentros para poder aclarar bien y pues también todos obtengamos una buena puntuación. Entonces, déjame, yo ahorita envío un formulario para poder hacer un sondeo y más bien si algo, porque ya programé el próximo encuentro para dentro de 8 días a esta misma hora. Entonces, podríamos hasta incluso cambiar esa fecha, ¿vale? Entonces, yo ahorita podríamos organizar esa parte. Listo, una pregunta, profe, referente al componente práctico. Listo, dale, Felipe, escríbelo. O si quieres usar el micrófono, no hay problema. Felipe, ¿cuál es la duda de los laboratorios? Por ejemplo, ¿qué información yo sé de los laboratorios? Yo tengo acá estudiantes de varias zonas. Entonces voy a hacer el ejemplo al menos
con el de la zona sur. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero tengo que... Listo, dale, Wilson, no hay problema. Tranquilo que la grabación va a quedar acá, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que les puedo orientar al momento? ¿Vale? En este momento, ¿qué les puedo explicar? Listo. Aquí, en este momento, les voy a compartir el enlace en donde ustedes pueden encontrar el cronograma de todas las zonas. Listo, ya ustedes, si no estoy mal en el chat, les compartí una imagen de cuáles son las zonas. Entonces, se pone zonas, una. Entonces, por ejemplo, ¿a cuál corresponde? Vamos a ver si esta lo dice. Entonces, mira, acá me dicen. Entonces, por ejemplo, listo, yo soy de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Entonces, ¿cuáles son los centros que aparecen? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Bogotá, tenemos a Gachetá, a Girardot, a Arbeláez, Fusagasugá, Facatativá, Zipaquirá y Soacha. Entonces, esos sitios o esas zonas que están en este caso aquí, de color como un ¿qué vino tinto? Un cafecito. Esta zona es la que corresponde a la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Entonces, listo, supongamos que a mí me queda cerca Bogotá. Entonces, inmediatamente yo voy aquí a la zona que diga zona centro Bogotá, Cundinamarca, ¿cierto? Inmediatamente doy clic en programación periodo 1604. ¿Qué más van a encontrar ustedes? Van a encontrar los centros en donde se están ofertando los laboratorios. Entonces, por ejemplo, acá en este caso se están ofertando en la sede nacional José Celestino Mutis, en el SEAT José Acevedo y Gómez, en Facatativá, Girardot, Arbeláez, Fusagasugá y Zipaquirá. Entonces, por ejemplo, supongamos que a mí me queda más cerca, si yo en este momento estoy viviendo, por ejemplo, en Fusagasugá o en las zonas aledañas, pues entonces yo reviso el Excel donde diga SEAT Fusagasugá. De inmediatamente, como nosotros somos de ciencias básicas, debe aparecer en esta zona, en este primer recuadro. Bueno, en este caso solamente ofertaron aquí. Mira, infortunadamente, para este centro no se ofertó, eh, no se ofertó microbiología, ¿vale? No se ofertó microbiología en esta zona. Por ejemplo, miremos a ver aquí, en Zipaquirá. Vamos a ver, física general, biología. Mira, en Zipaquirá sí se ofertó. Entonces, si a mí me queda cerca Zipaquirá, pues entonces yo tendría que, digámoslo así, realizar la inscripción en esa zona, independientemente si yo, por ejemplo, aparezco inscrito en Neiva. Si yo me inscribí en Neiva, ¿cierto? Si toda mi base de datos me dice que yo soy de Neiva, pero en este momento, por cuestiones de trabajo, estoy en Bogotá o estoy en Zipaquirá, pues entonces yo reviso si en Zipaquirá se encuentra ofertada ese curso o si se encuentra ofertada ese componente práctico. Listo, afortunadamente en Zipaquirá sí están ofertando microbiología. Entonces, aquí me da una oferta de días. Entonces, por ejemplo, este es octubre y el cuadrito corresponde a noviembre. Entonces, me dice el día y me dice las horas. Entonces, en este caso, para el grupo 1, el 28 de octubre y el 4 de noviembre son las dos sesiones que se tienen. ¿Cuándo son? Son sábados de 1 a 7 de la noche. Mira, aquí hasta incluso me dice cuál es el tutor asignado, el correo del tutor asignado y me dice la zona en donde va a ser o el sitio en donde se va a realizar el componente práctico. Entonces me dice que es en el CECAP Zipaquirá, carrera 16, número 4A103, barrio Algarra 3. Me dice hasta incluso que se va a realizar en el laboratorio multipropósitos 1, piso 2, Zipaquirá. Entonces, toda la información me la está dando en este Excel.
Permítame que por aquí. Y no sé si van a abrir más fechas las que hay. Listo. Felipe, resulta que aquí esta es la ofertada, ¿cierto? Esto es lo que, digámoslo así, se debería ofertar, ¿cierto? Esa ya es oficial. Entonces, por ejemplo, listo, en tu caso, es que la verdad soy de la zona centro de Bogotá, ya se acabaron los cupos y no alcancé a inscribirme, y pues yo vivo en Bogotá. Listo, miramos a ver. Aquí, ¿a ti cuál te queda cerca? ¿En la de Celestino Mutis o Acevedo, José Acevedo y Gómez? Felipe, hagamos el ejemplo contigo. Porque si, por ejemplo, en el OIL ya no aparece, porque se supone que esta oferta debe aparecer en el OIL. Cuando yo digo OIL, ¿cómo les explico esa parte? Ustedes cuando tienen todos los cursos, ¿cierto? Que inscribieron, entonces en la parte de abajo le dice, este curso tiene componente práctico y aparece como una especie de viñeta con una flecha hacia abajo. Ustedes le dan clic allí e inmediatamente pues le despliega la opción, ¿cierto? Si no aparece, en ese caso pues tendríamos que analizar bien. Podríamos hacer una cosa, escribir, vamos a ver, a los líderes de zona. Líderes zonales de laboratorios, UNAL. Entonces, mire, me dice Sistema Nacional de Laboratorios. Si tenemos la dificultad de que los cupos se acabaron, estas personas, obviamente, pues ustedes les comentan la situación, que no alcanzaron o que se le dificulta o cosas así por el estilo, pues aquí ustedes pueden escribirle a los correos. Entonces, por ejemplo, este es el líder de la zona de laboratorios de Zona Caribe. Centro Boyacá, aquí, mira, Claudia Pinarete es la encargada de organizar esa parte de los laboratorios en esa zona. Entonces, Felipe, hagamos una cosa. Déjame, yo me comunico con ella para ver si ya se realizó todas las ofertas de la zona, específicamente en Bogotá, para analizar el caso. Y si llegase a mencionarme de que ya los cupos se agotaron, pues entonces inmediatamente ahí vamos a enviar un correo mencionando la situación para que ella, por favor, nos habilite un cupo más y poderte ingresar allí. Sin embargo, recuerda tener bien claras las fechas, porque ella te va a preguntar a qué grupo y cuál es el código del curso y a cuál grupo vas a ingresar, si al 1 o al 2, ¿vale? Pues para que asimismo en el sistema tú puedas inscribirte y pues que aparezca en el OI. Porque mire, por ejemplo, en mi caso, yo afortunadamente, por decirlo así, me asignaron microbiología. Me asignaron 2 grupos de microbiología y mira, a la fecha solamente tengo 4 inscritos de los 25 que debo de tener inscritos. Entonces, para que por favor también tengamos en cuenta esa parte. Si tenemos conocidos del curso de microbiología, que realicen el proceso de inscripción lo más pronto posible. Sin embargo, recordarles que mañana vamos a tener un encuentro virtual con la directora del curso, donde nuevamente nos va a explicar esto y un poco más a fondo. No sé si otra pregunta, ¿qué otra pregunta tengan? Sin embargo, porfa, yo sé que todos estamos ocupados. Sin embargo, pues procuremos participar bastante en los foros para ser un poco más dinámicos y pues también por allí aclarar dudas, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este momento tengo 5 foros
que debo retroalimentar. Vamos a ver, campus acá. Mira, tengo 5 por revisar. Por otra parte, recordarles que la web, la función de la web es explicar o dar las bases teóricas y pues el encuentro de los IPAs, pues sí me gustaría que fuera un poco más dinámica frente a dudas que tengan, ¿vale? Para que no se torne tan monótono la clase. Bueno, Herly, recordarte que acá en este caso, eh, yo aquí te propongo, por eso acá en este caso es de vital importancia tener en cuenta cuáles son los propósitos de los IPAs. Entonces, por ejemplo, para el día de hoy, el propósito era explicarles reseñas. Aún así, muchachos, me gusta muchísimo trabajar con fechas, con cronogramas, pues para que ustedes tampoco se saturen de compromisos. Entonces, por ejemplo, yo sé que les comenté acá, frente al desarrollo del ejercicio 1, listo, yo estaría revisando desde el 31 de agosto hasta hasta el 9 de septiembre, pues ya estaría revisando el primer desarrollo. El segundo ejercicio, pues ya a partir del 9 al 15, ¿cierto? Por eso acá en este caso, yo les propongo a ustedes que el 14 de septiembre nos encontremos nuevamente para aclarar dudas. En este caso, yo hasta incluso podríamos realizar un ejemplo de cómo realizar el póster. Por ejemplo, acá en este caso nos dan una serie de herramientas. Nos dicen que podemos usar Genially, no podemos usar Canvas, podemos usar Venngage, Infogram o Pictochart. Entonces, acá en este caso nos dan unas múltiples herramientas para poder desarrollar la infografía. Entonces, aquí ustedes pueden usar cualquier plantilla, ¿vale? Entonces, recordarle, mire, busquemos la diferencia entre en una infografía. Infografía versus post. Vamos a ver, ya aparece aquí. Bueno, busquemos acá más bien por aparte. Mira, infografía es toda esta información que se presenta desde un punto de vista más creativo. Aquí en este caso, la infografía te da libertad de cómo quieres realizar la información, de cómo quieres poner la información. Mira, si ve que hay múltiples tipos de infografía, mira, hasta incluso mire la forma en cómo lo presenta. Es bien creativo, es bien visual. Pero fíjate cómo es un póster. Mira, un póster tiene una estructura. Entonces, fundamentos, antecedentes, objetivos, ¿cierto? Ya te dan una pauta. Ya te dicen qué debe de poner. Entonces, mire, aquí en este caso, observación, formulación de hipótesis, análisis y así sucesivamente. Mira, nuevamente vuelve el mismo ejercicio. Mira, teorías, resumen, palabras clave, autores, toda la información, conclusiones. Mira, siempre va a tener esta misma estructura. Entonces, eso es un poco más académico, como decía la profe Mary. Sería mirar si hay plantillas, Gary. Si hay plantillas en en Canva sí se puede hacer el proceso del post, de la infografía. La infografía sí se puede realizar en Canva. Sí, María, no hay problema. Por ejemplo, hasta incluso ustedes pueden poner en internet, por ejemplo, bueno, miramos a ver Canva. Vamos a ver infografía.
Y aquí me espera la opción de realizar. Vamos a ver aquí. Listo, entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar infografía. Mira, yo puedo usar cualquier modelo que usted considere que pueda usted manejarlo, que se pueda editar, lo pueden hacer. Mira, hay múltiples estructuras de infografía. Entonces, en la infografía, ¿qué debe ir? Debe de ir todo lo que tiene que ver con las condiciones ambientales en las cuales crece el microorganismo que ustedes escogieron en la letra. Entonces, si yo escogí que iba a trabajar con la letra A, entonces el artículo con el cual yo voy a trabajar en el ejercicio 1 es el A. En el ejercicio 2, que es la infografía, voy a trabajar con el Pirococcus. Entonces, a partir de allí reviso todas las condiciones ambientales y lo puedo desglosar con cualquier plantilla. Miremos a ver acá si se puede usar el póster científico. Póster científico. Ah, sí, mira, aquí tenemos póster científico. Miremos a ver esta estructura. Si la deja editar. Aumentémosle aquí. Sí, mira, está toda la información. Ay. Resumen. Aquí esto da a entender que es la muestra. Ese es el muestreo, los resultados, el pie de páginas para referencias o para citas, las conclusiones. Entonces, yo creo que también con esta parte sí podríamos usar siempre y cuando pues cumpla con los criterios del póster científico. ¿Vale? Por ejemplo, hasta incluso hay una página, es que no recuerdo cuál era. Modelo de póster científico. Vamos a ver un PowerPoint. No, aquí me da para la estructura. Plantilla. Póster científico. Ah, mira, está Canvas también. Canva también me da la opción. Parece de carta. Entonces, pues la intención es ir revisando cuál es el modelo que nos puede servir. Entonces, mira, esta, por ejemplo, es de Pinterest. Pinterest. Mira, este es un póster. Entonces, tiene una introducción, metodología y materiales, resultados, discusión y conclusiones y las referencias. Entonces, hagan de cuenta que es como si fuera el artículo científico, pero mucho más reducido. ¿Vale? Entonces, eso podríamos hacerlo dentro de 8 días, dedicarle al menos el tiempo para hacer el póster. Entonces, explicarles o si tienen alguna duda, alguna pregunta frente a ese ejercicio, pues irlo aclarando para ese encuentro. ¿Vale? No sé si tengan otra pregunta. No, profe, por ahora no. Listo, perfecto. Entonces, pues, sin embargo, voy a estar bastante atento al campus por si hay alguna duda y pues dar respuesta lo más pronto posible, ¿vale, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, permítanme, dejo de grabar.